En épocas pasadas, los agricultores medievales cultivaban una extraordinaria variedad de frutas extrañas y maravillosas, muchas de las cuales probablemente nunca has escuchado mencionar. La agricultura moderna simplemente las dejó en el olvido. Pero estas 15 frutas perdidas del período medieval merecen definitivamente una segunda oportunidad en nuestros huertos y mesas. Comenzaremos con el níspero común, una fruta olvidada que posee posiblemente el apodo más desafortunado en la historia de los alimentos. Los habitantes medievales realmente la llamaban por nombres bastante peculiares, debido a su apariencia característica. Esta extraña pequeña fruta era una verdadera estrella del invierno cuando los agricultores medievales prácticamente no tenían nada más creciendo en sus campos. Imagina caminar a través de la nieve para recoger algo que parece una pequeña manzana marrón cruzada con un escaramujo. En la parte más curiosa es que no puedes comer nísperos cuando están recién recogidos. Necesitan ser bletizados primero, que es una manera elegante de decir que deben dejarse podrir un poco. Los cosechas después de la primera helada, luego los dejas en un lugar fresco hasta que se vuelvan blandos y marrones, luciendo exactamente como fruta demasiado madura que normalmente tirarías a la basura. El sabor, sin embargo, vale absolutamente la espera. Es como mantequilla de manzana mezclada con dátiles, canela o vino, todo envuelto en un solo bocado. La gente medieval se volvía loca por ellos. Incluso escritores famosos no podían dejar de escribir sobre los nísperos, aunque usualmente hacían bromas obvias sobre la apariencia de la fruta. Si los hipsters de la comida descubrieran los nísperos hoy, estarían cobrando cantidades exorbitantes por mermelada de níspero en tostadas artesanales. Y honestamente podría valer la pena, mientras los nísperos eran los campeones del invierno. De las frutas medievales, no eran los únicos tesoros olvidados que mantenían alimentados a los agricultores a través de las estaciones cambiantes. El serval podría tener manzana en su nombre, pero esta fruta medieval está en realidad más relacionada con el fresno de montaña. La verdad y la publicidad no eran exactamente una prioridad medieval. Estas eran las mismas personas que llamaban carne de ballena como carne de res los viernes. Para evitar las restricciones religiosas sobre la carne en los agricultores medievales, no se preocupaban por las tecnicidades botánicas, sin embargo, se preocupaban por el sabor, y las manzanas de cérvol lo entregaban en grande. Lo que hacía especiales a las manzanas de cérvol era que eran el arma secreta en la elaboración de sidra medieval. Cuando se agregaban a las manzanas regulares durante la fermentación, las manzanas de cérvol daban a las bebidas un impulso extra y una profundidad que los fabricantes de sidra modernos solo pueden soñar. Las pequeñas frutas firmes contienen taninos naturales y azúcares únicos que creaban sabores complejos sin ningún equipo sofisticado. Los romanos documentaron por primera vez las manzanas de cérvol, pero los agricultores medievales las llevaron al siguiente nivel. En partes de Inglaterra y Francia, ciertos pueblos se hicieron famosos específicamente por su sidra infusionada. Algunos registros de impuestos medievales muestran que los agricultores pagaban a sus señores con jarras de esta sidra especial, en lugar de monedas. En las manzanas de cérvol casi desaparecieron después de los años 1700, cuando las variedades de manzana más nuevas tomaron el control. Hoy solo un puñado de huertos tradicionales todavía cultivan estas frutas olvidadas, principalmente en partes remotas de Europa, donde las viejas costumbres mueren lentamente, mientras la manzana de cérvol daba a las bebidas su impulso. Fruta medieval era tan valiosa que se convirtió en una forma de moneda real en los mercados locales. El humilde cérvol común parece poco notable hoy, pero durante los tiempos medievales, estos árboles eran tratados como bancos vivientes. La gente protegía estos árboles mejor que los bancos modernos guardan sus bóvedas.
y con buena razón. Un solo árbol maduro podía alimentar a una familia durante meses. Lo que hacía que estas frutas valieran su peso en oro era la paciencia y la preservación. Los árboles de cérbol tardan hasta 30 años antes de producir su primera cosecha. Prácticamente una eternidad en términos medievales, cuando la gente rara vez vivía más de 40 años. Una vez que los árboles finalmente producían fruta, la recompensa era increíble en pequeñas frutas marrones, en forma de pera que podían durar meses sin pudrirse. En una era sin refrigeración, las frutas comienzan duras como rocas e incomibles. Después de la cosecha, se almacenaban en paja hasta que se ablandaban y desarrollaban un sabor similar a los dátiles, mezclados con manzanas horneadas. Esta calidad duradera hacía que las frutas de cérbol fueran extremadamente valiosas durante el invierno. Cuando la comida se volvía escasa, a los árboles de cérbol eran posesiones tan preciadas que aparecían en testamentos familiares y escrituras. Tip: los registros de tribunales medievales muestran disputas reales sobre quién posee árboles específicos, con jueces a veces dividiendo la cosecha anual entre familias en disputa, mientras los árboles de cérbol proporcionaban fruta duradera de invierno. Los monjes medievales preferían otra fruta olvidada. Los jardines de monasterios en toda la Europa medieval cultivaban árboles de cornejo, no por su belleza, sino por sus frutos rojos brillantes que podían salvar vidas. A pesar de su nombre y apariencia, el cornejo no está relacionado en absoluto con las cerezas regulares. En realidad, es de la familia del cornejo en estas pequeñas frutas de color rubí maduraban a finales del verano, cuando muchas otras frutas ya se habían ido. Los monjes medievales se convirtieron en expertos en usarlas para medicina, tratando todo desde problemas estomacales hasta fiebres. Las frutas están llenas de vitamina C, lo que ayuda a combatir el resfriado común y el escorbuto mucho antes de que alguien entendiera qué eran las vitaminas. En la medicina medieval tenía algunas ideas verdaderamente terribles, como perforar agujeros en las cabezas de las personas para liberar espíritus malignos, pero usar cornejos era una de sus raras buenas decisiones. El sabor agrio hacía que los cornejos fueran perfectos para conservas y yerabis que podían almacenarse todo el año en las enfermerías del monasterio. A los registros del siglo IX muestran que Carlomagno mismo ordenó que estos árboles se plantaran en todo su imperio específicamente por sus beneficios para la salud. Lo que hacía especiales a estas frutas era su versatilidad. Más allá de la medicina, la madera extremadamente dura de los árboles de cornejo se usaba para hacer herramientas, armas e incluso partes para ballestas medievales. Un solo árbol proporcionaba tanto frutas curativas como madera lo suficientemente fuerte para hacer armas, mientras los monjes atesoraban los cornejos para curar a los enfermos. Otra fruta olvidada enfrentó una reputación completamente opuesta. Los arbustos de agracejo con sus bayas rojas brillantes una vez llenaron los jardines medievales antes de convertirse en el objetivo de la prohibición de plantas más extraña de la historia. Estas pequeñas frutas agrias fueron prohibidas porque la gente creía que causaban roya del trigo, una enfermedad fúngica que arruinaba los cultivos de granos. A la lógica medieval era impecable. Esta planta crece cerca de nuestros campos. Nuestro trigo está enfermo. Claramente la planta es una bruja. Caso cerrado. La ironía es que el agracejo realmente sí alberga la roya del trigo. Los agricultores medievales eran básicamente detectives agrícolas sin los sombreros geniales y las lupas. Descubrieron esto siglos antes de que la ciencia moderna lo confirmara antes de las prohibiciones. El agracejo era una superestrella de la cocina. Las bayas agrias agregaban fuerza a las salsas medievales, particularmente para carnes de caza. Los cocineros las usaban muy parecido a como usamos los arándanos hoy para equilibrar los alimentos ricos y grasos con acidez brillante.
Muchos pueblos mantenían 1 o 2 arbustos de agracejo lejos de los campos de trigo, tratándolos como tesoros valiosos pero peligrosos. Las frutas valían el riesgo por sus propiedades medicinales. Contienen berberina, un compuesto que realmente combate las infecciones, mientras el agracejo luchaba bajo su reputación injusta. Otra fruta olvidada era valorada precisamente porque aparecía cuando ninguna era esperada. El primer sabor de dulzura después de un largo invierno venía de los nísperos japoneses, o nísperos como los llamamos hoy. Estas frutas doradas llegaban cuando las despensas medievales estaban en su punto más vacío, haciéndolas valer su peso en oro real. Lo que hace que los nísperos japoneses sean verdaderamente especiales es que maduran cuando cada otro árbol frutal apenas comenzaba a florecer. Su ciclo de crecimiento inusual significaba que florecían en otoño, sobrevivían el invierno como frutas verdes diminutas y maduraban a principios de primavera, cuando la comida era más escasa. El sabor era diferente a cualquier otra cosa disponible. En la Europa medieval, han una mezcla única de sabores de durazno, mango y cítricos, todo de una fruta que crecía en climas fríos. Para personas acostumbradas a comidas insípidas de invierno, morder un níspero japonés maduro debe haberse sentido como pura magia. A los árboles de níspero japonés originalmente vinieron de China, pero se extendieron por el Mediterráneo. Para el siglo X, los monasterios y jardines de castillos apreciaban estos árboles no solo por sus frutas tempranas, sino también por sus hojas medicinales, que se preparaban en tés para problemas de tos y pulmones. Los árboles mismos se convirtieron en símbolos de estatus en un señor o dama. Con árboles de níspero japonés mostraba que podían permitirse importaciones exóticas y tenían los jardineros hábiles necesarios para mantenerlos vivos a través de inviernos duros, mientras los nísperos japoneses iluminaban la primavera temprana. Otra fruta olvidada había viajado aún más lejos para llegar a las mesas medievales, desde los mercados polvorientos de la antigua China hasta las mesas de la Europa medieval. Los azufeifos viajaron más lejos que la mayoría de la gente medieval jamás lo hizo. Estas pequeñas frutas, en algún lugar entre dátiles y manzanas, eran lo suficientemente resistentes para sobrevivir rutas comerciales que abarcaban miles de millas. Los jardineros medievales amaban los azufaifos porque eran básicamente las plantas zombie del mundo de las frutas. Nada podía matarlas. La peste negra eliminó la mitad de Europa, pero no pudo tocar estas pequeñas frutas tercas. Los azufaifos frescos se comían como manzanas, comenzando crujientes, pero desarrollando una textura masticable similar a los dátiles. Mientras se secaban naturalmente en el árbol, esta calidad de autopreservation los hacía valiosos como comida de viaje para caballeros y peregrinos haciendo viajes largos. Las opciones de comida de viaje medieval eran básicamente carne seca que podía romper dientes, pan que podía romper dientes, o azufaifos que al menos no romperían tus dientes. A los curanderos tradicionales atesoraban los azufaifos para tratar el insomnio y la ansiedad, preparando las frutas en jarabes y tés. Los fabricantes de dulces medievales también secaban y azucaraban los azufaifos para crear dulces que duraban meses sin echarse a perder, tan populares que azufeifo eventualmente se convirtió en el nombre para ciertos dulces sin fruta real. En ellos, mientras los azufaifos viajaron la ruta de la seda para llegar a Europa, otra fruta olvidada tenía una conexión mucho más cercana con la producción de seda. Los árboles de morera se plantaron en todas partes en la Europa medieval, pero no por sus bayas oscuras jugosas. Se cultivaron para alimentar a los gusanos de seda, hambrientos en la producción de seda. Era una industria medieval masiva, y los gusanos de seda se negaban a comer cualquier cosa excepto hojas de morera. Sin árboles de morera,
significaba sin seda, lo que significaba sin ropa elegante para los ricos y poderosos. Los reyes literalmente irían a la guerra por la seda, pero los gusanos que la hacían eran comedores, más exigentes que un niño de 5 años en un mercado de vegetales. A la conexión con la seda hizo que los árboles de morera fueran obligatorios para cualquier región que quisiera participar en el lucrativo comercio. Italia y Francia tenían leyes que requerían que los propietarios de tierras plantaran números específicos de árboles de morera, basados en el tamaño de su propiedad. Algunos lugares incluso grababan a las personas que cortaban árboles de morera sin permiso. El efecto secundario feliz eran toneladas de bayas deliciosas que manchaban todo de púrpura. Los nobles medievales rápidamente se dieron cuenta de que tenían una abundancia de fruta y comenzaron a usar moras en vinos, pasteles y conservas. Las bayas maduraban gradualmente durante semanas, en lugar de todas a la vez, proporcionando un suministro constante durante el verano. El jugo oscuro se convirtió en un colorante alimentario para todo, desde salsas hasta vinos. También hizo excelente tinta para escribir. Algunos manuscritos medievales fueron escritos con tinta de morera que todavía mantiene su color hoy, más de 700 años después, mientras los europeos valoraban las moras principalmente para la producción de seda. Los nativos americanos al otro lado del Atlántico habían estado cultivando su propia superfruta durante siglos. ¿Podría una baya diminuta ayudar a las comunidades medievales a sobrevivir inviernos duros? La baya de Saskatoon ciertamente lo hizo. Estas pequeñas bayas, azul púrpura, podrían parecer arándanos, pero tenían un golpe nutricional aún mayor que las hacía esenciales, tanto para los colonos europeos como para los pueblos indígenas. Las bayas de Saskatoon contienen más proteína, grasa y fibra que la mayoría de las frutas, haciéndolas un verdadero superalimento medieval. Una sola taza proporcionaba suficiente energía para seguir trabajando durante horas durante los días brutales de agricultura, cuando la mayoría de la gente necesitaba 4000 calorías solo para pasar sus tareas diarias. Las bayas crecían silvestres en el norte de Europa y luego se introdujeron a jardines de monasterios debido a su confiabilidad. Incluso en años cuando las heladas mataban otros cultivos, los arbustos de Saskatoon tercamente producían fruta. Esta confiabilidad significaba la diferencia entre festín y hambruna en muchas comunidades remotas. Lo que las hacía verdaderamente especiales era su calidad de conservación. Las bayas podían secarse y almacenarse durante años sin perder su valor nutricional. Muchos pueblos mantenían reservas de emergencia de Saskatoon seco para defenderse del hambre durante fallas de cultivos o asedios a los fabricantes de vino. Medievales valoraban particularmente las bayas de Saskatoon para crear vinos dulces de alto contenido alcohólico que se conservaban bien. Los azúcares naturales fermentaban bellamente, creando bebidas que calentaban los cuerpos durante los meses fríos de invierno. El vino era tan fuerte que las canciones de beber medievales sobre el brebaje de Saskatoon advertían que 3 copas te tendrían hablando con ángeles, o pensando que eras uno, mientras las bayas de Saskatoon mantenían los cuerpos saludables. Otra fruta olvidada se creía que mantenía alejados a los espíritus malignos. El miedo llevó a los agricultores medievales a plantar árboles de cerval de los cazadores, más que cualquier propósito práctico. Estos árboles con sus bayas rojas brillantes montaban guardia sobre hogares, graneros y plazas de pueblos en toda Europa, creídos para ofrecer protección mágica contra brujas y espíritus malignos. Cada parte del árbol de cérvol de los cazadores tenía su lugar en la superstición medieval. Las ramas se colgaban sobre las puertas el día de mayo. Los bastones hechos de madera de cérvol de los cazadores
supuestamente protegían a los viajeros en caminos oscuros. Incluso la forma de la pequeña estrella en la parte inferior de cada valla se veía como un pentagrama natural, un símbolo de protección. En las bayas mismas son intensamente amargas cuando están crudas, tan amargas que incluso los pájaros evitan comerlas hasta después de que la primera helada las ablanda y endulza. Los cocineros medievales descubrieron que cocinar transformaba estas bayas amargas en algo delicioso. La mermelada de baya de cerval de los cazadores se convirtió en un alimento básico de invierno, a menudo emparejada con carnes de caza o revuelta en gachas. El alto contenido de pectina significaba que las bayas fácilmente formaban conservas espesas sin agregar ingredientes extra. Las conservas contenían cantidades masivas de vitamina C, ayudando a prevenir el escorbuto durante los meses de invierno. En regiones del norte, las bayas se fermentaban en un licor fuerte llamado schnapps de baya de cerval de los cazadores, que quemaba al bajar pero te calentaba desde adentro mientras las bayas de cerval de los cazadores eran demasiado amargas para comer frescas. Otra fruta medieval, olvidada, era tan agria que el primer pensamiento de cualquiera que mordiera una endrina era demasiado agria para comer. Estas pequeñas frutas azulnegras crecían en arbustos espinosos de endrino en toda la Europa medieval y voltearían tu boca al revés si se comían crudas. Sin embargo, a pesar de su acidez que fruncía la cara, las endrinas se cosechaban por cestas llenas cada otoño. ¿Por qué recoger fruta demasiado agria para comer? Porque la gente medieval descubrió algo mágico: remojar endrinas en alcohol. Creaba una bebida deliciosa que eventualmente evolucionaría en la ginebra de endrina. El proceso era simple: pinchar las bayas, agregarlas a licores, luego esperar varios meses, mientras el alcohol lentamente extraía sabor, color y dulzura. Los setos de endrino servían doble propósito en la agricultura medieval. Los arbustos, densos y espinosos, creaban cercas naturales que mantenían contenido el ganado mientras producían fruta útil. La madera era tan dura y duradera que se convirtió en el material estándar para hacer porras y bastones. Las bayas tenían usos medicinales serios también. Los tónicos de endrina trataban todo desde malestares estomacales hasta fiebre. El alto contenido de vitamina C hacía que las conservas de endrina fueran medicina valiosa de invierno cuando las frutas frescas no estaban disponibles. Algunos hospitales medievales mantenían jardines especiales de endrino, específicamente para hacer remedios. Lo más fascinante era el ritual de tiempo. La tradición sostenía que las endrinas solo debían cosecharse después de la primera helada, lo que ayudaba a descomponer los taninos duros y hacía las bayas más utilizables. Los agricultores medievales astutos aprendieron a hacer trampa en este sistema, recogiendo las bayas temprano y congelándolas ellos mismos, mientras la endrina era el ingrediente secreto en los licores medievales. Otra fruta olvidada se asoció tanto con los establecimientos de bebidas que entrar a cualquier pub llamado The Shakers es en realidad caminar hacia un pedazo de historia de fruta olvidada. La fruta de damero del árbol de servicio silvestre una vez fue tan importante para la cultura de bebida medieval que incontables pubs y tabernas recibieron su nombre de ella. Estas pequeñas frutas marrones salpicadas con controles o manchas más claras eran el ingrediente secreto detrás de algunas de las bebidas medievales más populares, antes de que el lúpulo se volviera común para dar sabor a la cerveza. Los dameros daban a las bebidas un sabor ácido único y cualidades conservantes. Los taberneros agregarían dameros secos o fermentados a barriles de cerveza, extendiendo su vida útil, mientras agregaban un sabor distintivo que los bebedores medievales ansiaban a las frutas. Parecen similares a pequeñas peras o manzanas, pero tienen perfil de sabor completamente diferente. Ligeramente agrio con toques de dátil
Y pasa cuando están completamente maduras, como los nísperos. Necesitaban ser bletizados o parcialmente descompuestos antes de comer. Un proceso que convertía sus taninos duros en azúcares naturales a muchos pueblos medievales. Tenían un árbol de damero especial en la plaza del pueblo o cerca de la taberna local. Estos árboles servían como puntos de reunión comunitarios y durante la temporada de cosecha todo el pueblo recogería las frutas para hacer bebidas comunitarias para celebraciones y festivales, mientras los dameros daban sabor a bebidas que unían comunidades. Otra fruta olvidada ayudó a los viajeros medievales a sobrevivir viajes solitarios. Los almises son pequeñas frutas dulces que crecen en árboles tan resistentes que podían sobrevivir sequías, inundaciones e incluso incendios. Los viajeros medievales llevaban almeses secos en viajes peligrosos a través de montañas y desiertos, tratándolos como barras energéticas naturales que podían sostener la vida cuando no había otra comida disponible. A muchos pueblos medievales plantaron estos árboles como pólizas de seguro vivientes contra la hambruna. Sus sistemas de raíces profundas los hacían casi imposibles de matar, incluso durante los peores años de sequía. Las frutas típicamente se comían frescas o secas. Algunas regiones molían almeses secos en polvo para bebidas nutritivas o para estirar los suministros de harina durante tiempos difíciles, mientras los almeses ayudaron a los viajeros a sobrevivir viajes duros. Otra fruta olvidada se estaba volviendo cada vez más rara, incluso en tiempos medievales. Las frutas de mezpales podrían ganar el premio por las más olvidadas de todas las frutas medievales olvidadas. Este primo misterioso del níspero común confundía incluso a los agricultores medievales que no podían decidir si era una fruta separada o solo una variante extraña. Con su cáliz extraño, en forma de estrella, y proceso de maduración inusual, el mezpales parecía algo de otro mundo. La fruta era increíblemente rara, incluso en tiempos medievales cultivada principalmente en jardines especializados de monasterios y fincas nobles. A diferencia de su pariente níspero más común, el mezpales requería condiciones específicas de suelo y cuidadoso, haciéndolo un símbolo de estatus para propietarios de tierras ricos que podían permitirse jardineros expertos, aun cuando se maduraba adecuadamente a través del bletizado. El mezpales desarrollaba un perfil de sabor único, descrito en textos medievales como miel con vino y canela. Su pulpa se usaba en postres caros servidos en festines reales, mientras el mezpales representaba el lujo medieval. La fruta olvidada final en nuestra lista era decididamente más común. Pequeñas, agrias y resistentes, las manzanas silvestres harían que los amantes de manzanas modernas se arrugaran de sorpresa. Sin embargo, estos ancestros silvestres de nuestras manzanas dulces de supermercado eran los caballos de batalla de las cocinas y granjas medievales. Si las manzanas modernas son como niños ricos mimados que reciben todo servido en bandeja, las manzanas silvestres eran sus ancestros trabajadores que caminaron cuesta arriba en ambas direcciones en la nieve, demasiado agrias para comer frescas. Las manzanas silvestres brillaban cuando se transformaban a través de la cocina. Su acidez extrema y alto contenido de pectina las hacían perfectas para conservas y gelías. Los cocineros medievales mezclaban salsa de manzana silvestre con carne para cortar a través de platos grasos. El jugo se fermentaba en una sidra potente que se conservaba bien durante el invierno. Incluso la madera era valiosa, apreciada por su dureza y grano hermoso en mangos de herramientas honestas. 15 frutas olvidadas revelan el ingenio de los agricultores medievales que encontraron valor en cada cosa que crecía, desde los nísperos que necesitaban pudrirse antes de volverse deliciosos, hasta las
resistentes manzanas silvestres que sobrevivían cualquier clima. Cada fruta servía a un propósito específico en la economía de supervivencia medieval. Sus historias nos recuerdan que la diversidad en nuestros huertos y jardines no es solo sobre variedad, sino sobre resistencia, adaptabilidad y las conexiones profundas entre la comida, la cultura y la supervivencia humana. Estos tesoros botánicos perdidos merecen más que solo una nota al pie en los libros de historia. Representan miles de años de conocimiento agrícola, técnicas de conservación desarrolladas a través de generaciones y sabores únicos que podrían enriquecer nuestras mesas modernas. Tal vez sea hora de que algunos de estos antiguos sabores encuentren su camino de vuelta a nuestros jardines, huertos y cocinas, conectándonos una vez más con las tradiciones alimentarias ricas y diversas de nuestros ancestros medievales.